Pues aquí estamos de vuelta, seguimos en directo, son las 1:20 de la tarde y antes de irnos a publicidad os lo decía, queremos hacer balance, queremos conocer cómo se siente, cómo se encuentra después de, bueno, pues podemos decir que ha sido como un parto, ¿verdad? Él nos lo va a contar mejor que nadie, nuestro pregonero de la Semana Santa de este año 2022, Juan Jesús Diane, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas, Juan. Muy buenas, Rocío. ¿Ha sido un parto? Prácticamente. Sí. La verdad es que el Pero domingo... muy largo, ¿eh? El domingo me quedé nuevo. Aunque es verdad que... Ha sido un embarazo muy largo. Que ha sido un embarazo largo, pero con un lazo, porque todo el mundo piensa que yo he estado 2 años pendiente del pregón. Y no fue así. Yo lo cerré en 2020, el 13 de marzo, cuando me dijeron que se suspendía, y no lo volví a abrir hasta el 10 de enero de este año. Tengo hasta la fecha. Claro. Entre medio, bueno, entre la serie y la... Claro, has estado con y las cosas que he tenido, cosas que has hecho, ¿no? No tenía ni ilusión por abrir un pregón, que no sabía ni siquiera cuándo iba a volver la Semana Santa. Claro que sí. Bueno, ¿cómo te sientes? Pues que estoy contento, muy contento. ¿Estás contento? Muy satisfecho, Rocío, porque era algo bastante arriesgado en cuanto a que el formato era diferente, sí, y me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. El apoyo que estoy teniendo del propio... Yo hablo tanto del sector más cofrade, como digo yo, que como yo, hartible, y sobre todo de la gente de a pie. De que han dicho que han estado durante todo el tiempo que ha durado, que se le ha hecho corto, y es que es verdad que muchas veces se nos olvida centrar los pregones a la gente que no son tan hartibles como nosotros, ¿sabes? Claro. Que también vive la Semana Santa, pero de una manera... ilusionar a esas personas, claro, que, bueno... Que el pueblo de Sanlúcar en general. Claro que sí. Entonces, claro, a lo mejor esa iluminación, ese sonido, ese guión que teníamos, esa puesta en escena, pues creo que a lo mejor ha hecho que el espectador pues capte la atención y acerque a la Semana Santa personas que a lo mejor no sean tan hartibles como yo. Claro que sí. Oye, dicen por ahí que has marcado un antes y un después en los pregones de Semana Santa. Bueno, eso es lo que sí, que lo he escuchado bastante en ese aspecto. Yo creo que sí, diferente, no un antes y un después. Ha habido pregones muy buenos, vendrán pregones también muy buenos. Simplemente es que yo, bueno, como sabes, me dedico a esto, he estudiado... ¿Tú has querido que sea el pregón de Juan Jesús Diane? Claro, es decir, si yo he estudiado proyectos audiovisuales y espectáculos, tengo una productora, hago guiones, escribo y conozco lo que es la iluminación, se hace, por lo menos me han enseñado qué es lo que tengo que hacer para captar un público, para que el público esté pendiente, pues obviamente lo llevo a la práctica. Claro. Y al fin y al cabo, el pregón no es más que llevar a la práctica la teoría que he estudiado, que es a lo que me dedico, ¿me entiendes? Uniéndolo con la pasión a mi Semana Santa. Entonces, un antes y un después, bueno, yo simplemente, a lo mejor el siguiente pregonero, en vez de ser comunicador, es carpintero y hace una mega pedazo de estructura ahí, que nada más que esa estructura ya es una maravilla y también marca un antes y un después. Entonces, bueno, cada uno puede marcar un antes y un después según lo que haga. Claro que sí. Bueno, yo cuando terminé de ver el pregón no pude estar allí en directo, lo vi desde Costa Noroeste Televisión como muchísimos sanluqueños, muchísimos sanluqueños. Yo cuando terminó dije, ole tú, y eres un valiente. Eres un valiente por eso mismo, ¿no? Porque sí que hay un sector cofrade que, bueno, pues que a lo mejor le hubiese costado aceptar este tipo de pregón. Y... no sé si a ti te daba miedo eso, te daba miedo las críticas. Yo ya me sincero contigo y con todo, y yo he estado estos 2 años callado y tal, y ahora te lo soy más sincero, yo he sido prejuzgado por el hecho de no haber dado pregones y tener la edad que tengo. Es decir, yo he tenido la sensación, Rocío, ahora todo es maravilloso, ahora todo el mundo, ahora sí, al pregonero visita, y en fin, ahora con el pregonero sabe mucha gente y tal, pero... ese escepticismo a la hora de un chaval joven, nunca ha hecho pregones, he escuchado incluso decir, este no es cofrade, por el simple hecho de no vivir la Semana Santa, siempre vivirla desde la barrera y nunca querer pues ni hacer pregones o no estar siempre, una cara más visible, ¿no? Pero yo creo que con el pregón se ha demostrado que soy cofrade, que los jóvenes somos capaces de hacer grandes proyectos, y que antes de jugar a las personas hay que intentar conocerlas. Y yo creo que, bueno, que con ese pregón, todas esas personas que pensaban... Porque, ¿tú sabes qué pasa, Rocío? Que mucha gente que sienta cátedra en las hermandades, parece que como para hacer el pregón de la Semana Santa, antes tienes que tener un currículum como el que tiene un máster, ¿no? Es decir, tú tienes que tener como un número de pregones previos para tú ser más digno a la hora de ser el pregonero de su Semana Santa. Cuando olvidamos que el pregón de la Semana Santa no es de los cofrades que hacen los pregones ni de las hermandades, es del pueblo de Sanlúcar. Entonces, desde el pueblo de Sanlúcar puede haber muchas personas que nos den una visión de la Semana Santa que no sea esas personas que han hecho
que tengan un currículum y digan, espérate, tú tienes 8 pregones, pues tú vas a hacer ante el pregón porque hay otro que tienes 5, por tanto el currículum cabe entrante el que ha hecho 8, vamos a ver. Entonces, claro, yo he sido juzgado por eso, sí, porque es mi primer pregón. Lo sabemos. Entonces, bueno, ahora, a día de hoy, puedo decir, yo siempre decía, yo no hablo, no voy a ni a entrar en esas críticas, ni muchísimo menos. Eso se demuestra, o lo que haya que demostrar, se demuestra en el escenario. En el escenario, en el momento. Y eso es lo que se ha hecho. Y ahora ya que ha pasado, pues te lo cuento. Pues ya te digo que fuiste un valiente porque con todas esas críticas que sabíamos que había, bueno, pues tú seguiste con tu pensamiento y con tu forma de querer demostrar, bueno, pues que Juan Jesús Diana es capaz de hacer un pregón de Semana Santa. Yo siempre cierro todo, como con el documental, como con la frase en el propio pregón, que es que nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños. Y mi sueño era un pregón, era ese pregón, que es además el mismo de 2020, es el mismo, exactamente el mismo, prácticamente con 4 o 5 matizaciones. Y miedos mucho a lo que te estoy comentando, si ya de por sí te están prejuzgando, sin ni siquiera conocerte, por no tener una trayectoria que consideran que es más digna que otra o lo que sea, pues tú ya vas con miedo. Pero es que mi sueño era hacer ese pregón. Pues sí. Entonces, los sueños han superado los miedos. Juanje, vamos a analizar un poquito el pregón, si te parece, ¿no? Porque tú primero haces un recorrido histórico por las distintas hermandades de nuestra ciudad, desde la más antigua hasta la más actual, ¿no? Has querido pasar y dar a conocer al pueblo de Sanlúcar, pues, cosas históricas interesantes de cada una de las hermandades. Sí, al fin y al cabo, los bloques del pregón lo que han hecho es... porque yo no quería ir por orden, para que todo el mundo nos dijera, pues todavía me queda tal. Claro. ¿No? Entonces, en primer lugar, y eso se lo decía a las hermandades, os pido disculpas porque hablo muy poquito de cada una, casi esto, porque también para un espectáculo es muy importante el tiempo, entonces el pregón no sé si dura 1 hora o un poquito menos de 1 hora, entonces era muy importante. Y como son 18 hermandades, casi la mayoría tienen 2 imágenes titulares, son 36 imágenes, es decir, yo quería hablar de todas, pero no podía dedicarle demasiado a cada una, entonces como muy poquito, ¿no?, de cada una. Y después, pues digo, pues para no dividirla, lunes, domingo de Ramos, lunes, en fin, por orden, pues digo, la voy a dividir por bloques. Digo, pues el primer bloque, historia. El segundo bloque, voy a hacer un recorrido de la infancia, de mi infancia, de cuando el domingo de Ramos solo salía la oración en el huerto y la burrita. Otro bloque que se llamaba Brotes de Fe, que era como todas las agrupaciones nuevas, las hermandades más nuevas. Otro bloque que era mi hermandad de silencio, y ya el último que era el final, y el primer bloque que era el principio. Y ese primer bloque del que te refieres es de historia, y se hace a través de un legajo que encuentro en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, gracias a Lilian, Fernando Cruz Isidoro, Caridad López, José María Hermoso, en fin, todos los historiadores que han colaborado. Encontré un legajo que no lo voy a decir porque quien quiera saber el legajo, si no lo ha visto, tiene que entrar en Costa Noroeste Televisión, en el canal en YouTube, y buscarlo para ver el pregón. y eso, pues en esa parte algunas hermandades. Entonces ahí puse algunas. En ese bloque de historia, en el otro bloque puse otra, y así fui repartiéndolas por los diferentes bloques para no ir por orden. Y para que la gente también entendiese, bueno, pues la historia de nuestra Semana Santa, tú haces que la Semana Santa gire en torno a un niño, un niño pequeño, cómo se vive la Semana Santa desde una casa cotidiana. Totalmente. Y desde un niño pequeño que, por cierto, le regalan un tambor. ¿Aprendiste a tocar el tambor? Bueno, dilata con el tambor. Es que eso que hablo en el pregón es real. Además, hay una parte que no cuento, porque hablo de un niño que se llama Pablo. El final del pregón, bueno, si alguien no lo ha visto, que ya cuando termina el pregón ya sabe todo el mundo quién es ese Pablo. Pero cuando hablo del otro bloque del que dices, de mi infancia, que voy desglosando los días de la Semana Santa, de cómo voy viviéndolo hasta llegar a mi hermandad, que es mi hermandad de los dolores de toda la vida, que es donde salía yo de pequeño, es que mi abuelo me regala un tambor. Y yo lié una con el tambor. No eso no, lo que no cuento es que mi madre me tira la basura al tambor y hacía viento, no sé, en los antiguos contenedores estos que no eran como ahora que tú, las tapaderas, se voló lo que sea, y yo llegué del colegio, mamá tambor, y el tambor volvió a mi casa, y eso después de Semana Santa. Entonces es verdad que en esa parte lo que he hecho ha sido como si fuera todo un mismo año, ¿vale? Claro. Imagínate como si todo hubiera sido como si tuviera 5 años, pero ese recorrido de mi infancia durante todos los días de la Semana Santa, en el fondo es como comprimiendo los momentos más destacados de mi infancia con mi Semana Santa, y entre ellos era lo del tambor, que era...
Y se rió un montón la gente con lo del tambo. Esa parte gustó. Bueno, y dio un giro de guión, un giro de tuerca, dio el pregón, ¿verdad? Sí. Y quisiste enseñarle a todo el mundo cómo tenemos que vivir la Semana Santa con los hechos de nuestro día a día. Cómo cada acto o cada acción que realiza una persona está relacionada con las distintas vocaciones, ¿no?, que vivimos. Es que muchas veces se nos olvida, y a mí el primero. Y yo quería en el fondo con este pregón hacer una reflexión, ¿vale? Porque yo se lo dije a la gente de mi hermandad, digo, no esperéis que nuestra hermandad sea protagonista, de que yo hable, porque de hecho la portada del pregón es una recreación del rito que hacía el Santo Entierro, que es el descendimiento con los frailes franciscanos. Y no es mi hermandad, porque no creo que tenía que mi hermandad, pues bueno, creía que eso era más oportuno porque me parece una simbología brutal y no teníamos una imagen. Eso lo dije a mi hermandad, digo, no busquéis que seamos protagonistas porque voy a orientar mucho más el pregón a las vocaciones, que al decir qué bonita es mi Virgen del Amor, o qué bonito es mi Cristo del Silencio, o qué maravillosa es la victoria, o qué preciosa es gracia y esperanza, lo voy a decir también, por supuesto, porque lo son, y tenemos una imaginería brutal, pero voy a basarlo más en qué es la gracia, qué es la esperanza, qué es el amor, qué es el consuelo, qué es el mayor dolor. Porque siempre digo que en una sola habitación de hospital se encuentran todas las vocaciones de la Semana Santa. Entonces, pues, y muchas veces se nos olvida, ¿no?, de que se nos llena la boca hablando de nuestras imágenes, pero se nos olvida los Cristos vivos que están en el día a día. Y esos Cristos vivos pues son a los que tenemos que atender, ¿no? Claro. Que no se nos debe de olvidar que el que está al lado sufriendo, en el fondo es Cristo, o es María. Esa es una de las partes más emotivas del pregón. Esa es la parte que mucha gente dice que lloro mucho. Que lloro mucho, claro que sí. Bueno, y hay otra parte también en la que le das un pellizquito a la Iglesia, ¿no? Le quieres intentar que espabilen, ¿no? Hombre, es que la Iglesia tiene que cambiar mucho, muchísimo. La Iglesia yo creo que no está actualizada con el espíritu de la época. Y entonces, bueno, de una manera sutil lanzo una pregunta al aire que después de haber hecho el análisis por los siglos de historia y ver cómo han ido avanzando y ha ido cambiando, cómo incluso a veces ahora, a día de hoy, que está cambiando, pero le queda un trayecto muy largo para poder actualizarse al espíritu de la época. Afortunadamente tenemos muchos párrocos y muchos curas que están intentando los hay, que lo están trabajando, mostrar ese mensaje, ¿no?, de que la Iglesia se tiene que actualizar. Pero la Iglesia va muy atrás de la sociedad. Muy atrás. Yo entiendo que tampoco puede seguir, es decir, no, la sociedad tampoco, tú puedes caer en todo el materialismo de la sociedad y la Iglesia adaptarse a ese materialismo, ni muchísimo menos. Pero sí, en determinados casos sí que la Iglesia tiene que avanzar. Claro. Eso está clarísimo, vamos, y si la Iglesia, vamos, yo sé que muchos de la Iglesia que están dentro lo ven, yo creo que tiene que hacer una autocrítica. Bueno, ya para terminar, dos preguntas. Una, ¿has agradecido a todas las personas que te han apoyado durante esta andadura? Porque sí que es verdad que gracias a muchos tenías ese magnífico atrezo. Sí, total. La escenografía precioso. Fue muy importante porque de alguna manera yo quería que todo el mundo estuviera, estoy viendo ahí al Butanito y sí está ahí, sí, y porque no yo sé también si lo él estoy escuchando. no sé si él sabe que había una gorra, la primera gorra de la banda del Butanito que estaba representada en el pregón, encima de, es decir, había muchos guiños de muchos tipos, lo que pasa es que claro, había que ver bien todos los detalles, había ¿no? Muchos guiños a muchas cosas importantes de San Lucas, vemos ahí el techo de palio de Mayor Dolor que están trabajando para ello, esa es la maqueta de la corona de la estrella que se la está haciendo, en fin, desde los artesanos la importancia que tienen en nuestra ciudad, las bandas de música, los fotógrafos, en la vida de hermandad, los candeleros, y gracias a la iluminación, al sonido y todo eso, pues fuimos jugando y paseándonos por la historia, paseándonos por las tradiciones y al fin y al cabo, pues eso es lo que hace nuestra Semana Santa, que es muy importante, pero sin olvidarnos de lo que estábamos hablando. Los que los vimos en Costa Noroeste Televisión sí que nos fijamos de esos detalles, porque, bueno, pues nuestros compañeros, cada vez que Juan anunciabas algo, pues sí que se iba al detalle con ese magnífico guión que estaba preparado y lo veíamos perfectamente. La última pregunta, después de este magnífico pregón, ¿cómo va a vivir Juan Jesús Diane esta Semana Santa? ¿Será especial? Bueno, sí, es muy especial. Estoy recibiendo muchas muestras de cariño de las hermandades, de verdad. Es maravilloso y es que la siento a todas como mía y estoy viviendo unos momentos de hermandad con ellas maravillosos. El otro día estuve
con Angustia, como los jueves de Angustia, que me invitaron, me lo pasé genial. Voy el domingo de Ramos con la burrita, el martes santo me han invitado con el Consuelo. En fin, me están invitando a muchas cositas que son unos actos muy íntimos y que estoy aprendiendo de esa Semana Santa que antes no conocía. Magnífico. Y la verdad es que estoy eternamente agradecido a mis hermandades, al apoyo del Consejo, a todos los que habéis estado ahí y al equipazo que vuelvo a decir que ese pregón no es mío. Es decir, yo sí digo que hay pregoneros de la Semana Santa, que es todo el equipo que ha estado ahí detrás. Pues nos vamos a quedar con algo que no hemos visto todavía de ese magnífico pregón, y es que todo salió a pedir de boca gracias a ese gran trabajo que hubo. Ensayos, porque tuvimos ensayos generales. Eso. Yo, fíjate, digo, detrás de ese chaqué hay muchas horas de chándal. Y es que, sí, es así, detrás de ese chaqué hay muchas horas de chándal y esas horas pues fueron de montar. Nosotros empezamos a montar el viernes, Wow. El viernes empezamos a montar, el sábado hicimos ensayo general con el dúo Caliope, que también me acompañó, y el propio domingo volvimos a hacer una prueba de sonido y volvimos a hacer otro pase de ensayo. O sea, que es decir, con un guión de iluminación y un guión que también tenía la tele, es decir, que la tele se ha aportado también, creo que una retransmisión maravillosa y que mucha gente no pudo estar ahí, que gracias a nuestra televisión pues pudo disfrutarlo. Sí, se pudo disfrutar. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese making of, si te parece. Venga, primicia aquí en Costa Noroeste Televisión. Yo en chándal ahí con el micro. el que lo vea dice, fíjate, ayer hemos estado viendo imágenes del chaqué. Lo guapito que iba en el pregón, ¿no? Y mira. Pero ahora... eso me gusta, que se vea en naturalidad. Pues vamos a verlo. Esos preparativos, ese making of, mucha gente que lo ayudó durante todo este tiempo y que en ese momento, esos 3 días antes, pues fueron los que estuvieron ahí al pie del cañón para que todo saliese como salió, de maravilla. Así que nosotros no solo nos queda darte la enhorabuena, Juan Jesús Dianes. Y que además me sacaron muchas faltas que fueron muy importantes. Es decir, yo era muy crítico, es decir, yo antes incluso de los ensayos los sentaba, venga, pum, 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 al igual que se ha visto ahí mi amiga Vicky, con el guión real, escuchándome, gestos, modulación de voz, es decir, es que tenía todo mucho trabajo detrás y un equipo, como he dicho, no es algo mío. Pues enhorabuena, cariño, te vemos esta Semana Santa, claro. Claro que sí, ya tenemos algo pendiente. Sí, ya tenemos muchas cosas pendientes. Pues nosotros nos vamos a ir a publicidad, nos vamos a hacer un descansito porque a la vuelta vamos a finalizar el programa, como no puede ser de otra forma, con nuestro amigo Juan del Ojo, que seguro que tiene un montón de cosas que contarnos. Será tras la publicidad.